Buenos días. Me llamo Ayla Boral. Soy estudiante doctoral en Artes Escénicas a la Universidad de París 8. Estoy muy contenta de esta oportunidad de presentar algunos proyectos e ideas sobre la utilización de los datos biométricos en el teatro y la danza. Voy a describir 6 ejemplos que abarcan los últimos 20 años y entonces abordar una comparación de sus tecnologías y temas y de sus teorías relativas a la utilización de datos biométricos. Recordamos que los datos biométricos son las medidas de propiedades físicas, fisiológicas o rasgos de comportamiento o de personalidad que son atribuibles a una sola persona. Generalmente están utilizados en los contextos de seguridad u medicina. Para comenzar, Orgía es una obra de ópera-teatro. La pieza es una tragedia sobre un rito sadomasoquista que ilustra las relaciones de poder en la sociedad. Hablamos de la producción realizada por John Lambert Wild y Jean-Luc Terminarias en 2001. En este espectáculo, uno de los dos actores lleva sensores del ritmo cardíaco, respiración, temperatura y conductividad de la piel. El supuesto es que los datos indican las emociones del actor y consecuentemente del personaje. En el texto de la obra, John Lambert Wild observa una frase repetitiva, eppure nessuno parlava, que significa, sin embargo, nadie hablaba. La idea es entonces de comunicar sin palabras a través de los indicadores biométricos convertidos en una forma visual. Los directores han elegido la forma de organismos marinos, como veis en las imágenes. Estos organismos están generados por el ordenador en tiempo real y proyectados. Tienen un ciclo de vida. Nacen, comen, duermen, se reproducen y mueren. Sus movimientos y su evolución son influenciados por las medidas biométricas del actor. Según John Lambert Wild, los organismos son los vehículos misteriosos de un discurso que intenta vencer el curso de su soledad. En su artículo sobre automatismo y autonomía en las artes escénicas, Edmond Couchot cita Orgía como ejemplo de un bucle entre actor y máquina. Los organismos reaccionan al actor y el actor también reacciona a los organismos, aunque no puede adaptar ni el diálogo ni la secuencia narrativa. 2 años más tarde, La Traversée de la Nuit cuenta la historia de una mujer esquizofrénica que fue encarcelada en el campo Ravensbrück durante la Segunda Guerra Mundial. El personaje es dividido entre una actriz que se expresa con las palabras, una bailarina que se expresa con los movimientos y un ordenador que se expresa con las imágenes proyectadas. La actriz representa el exterior del personaje, la bailarina y el ordenador representan su mente. Los datos vocales de la actriz determinan cuáles imágenes son proyectadas por el ordenador. Una red neuronal ha sido formada con la voz de la actriz para reconocer varios estados emocionales, utilizando parámetros de amplitud, ritmo y pronunciación. Por cada estado emocional hay un generador de visuales que tiene un banco de datos compuesto de vídeos e imágenes. Los datos de voz determinan cuál generador será activado y también puede variar la luminosidad, los niveles de los colores, el tamaño y la posición de la imagen. Los creadores explican que las 3 partes del personaje forman un bucle o feedback loop. La voz de la actriz dirige el ordenador, la bailarina adapta su danza a las imágenes proyectadas y la actriz está influenciada por la danza y por las imágenes también porque tiene un vista parcial de la pantalla. La próxima obra, Death and the Powers, es un espectáculo de ópera realizado por el MIT Media Lab. Cuenta la historia de Simon Powers, un inventor y empresario que traslada su conciencia y sus recuerdos en un sistema digital integrado en su casa. La primera escena termina con la transición de Simon Powers de su cuerpo humano al sistema digital. Y desde entonces el actor está fuera de escena, pero continúa a interpretar el papel a través de los sensores. El actor lleva un sensor de respiración alrededor de su pecho y los acelerómetros sobre las manos, como veis en la fotografía a la izquierda. Además, hay un micrófono y un sistema de tratamiento de datos de voz. El principio es que los datos del cuerpo le permitan una presencia desencarnada. Los espectadores entiendan su voz
mientras que sus movimientos, su respiración y las características de su ejecución vocal son tratados por un programa de análisis y mapeados a los parámetros de imágenes proyectadas, iluminación y movimiento de robots. El componente escénico lo más importante como representativo de Simon Powers es un grupo de 3 muros triangulares, aquí en la fotografía a la derecha. Parecen bibliotecas, pero son los robots y cada libro es una pantalla de LED. Los muros pueden girar y mudarse y exhibir los datos biométricos del actor en forma de colores y luces. El cuarto ejemplo, Dusk, es una pieza de teatro realizada por los estudiantes de varias disciplinas a la Universidad Bauhaus de Weimar. El personaje principal se llama Gordsby. Está sentado en el banco de una plaza cuando un hombre le cuenta una historia extraña de la pérdida de su Japón y solicita ayuda, pero Gordsby no le cree. Los temas importantes son el ambiente de una gran ciudad, una sociedad estratificada y las preconcepciones y pensamientos subjetivos. Los creadores esperan que los datos biométricos sirvan como indicadores del estado emocional del personaje. La actriz que interpreta a Gordsby lleva un sensor de pulso y un micrófono. Los sensores envían los datos al ordenador, donde se manipulan los vídeos que están proyectados. El pulso es presentado como ondulaciones en un vídeo de espuma de jabón, la primera fotografía a la izquierda, mientras que el volumen de la voz de la actriz determina la luminosidad de la imagen. Además de los datos biométricos, hay también los datos de movimiento, gracias a una cámara Kinect. Estos datos permiten a Gordsby de encender y apagar las luces en un paisaje urbano proyectado cuando la actriz cruce la escena, como veis en la segunda fotografía. Hay también los LEDs y una pistola de burbuja de jabón que están activados por la proximidad de un actor. Este ejemplo es muy útil porque los realizadores han recogido muchos comentarios. Las reacciones muestran que la interacción donde la actriz puede encender y apagar las luces es lo más fácil de comprender, y los espectadores lo han apreciado mucho. Los otros tipos de datos tienen menos éxito porque no hay suficiente variación en el pulso para hacer evidente su influencia en el vídeo, y en todo caso, incluso por los actores, no hay una conexión clara con los temas. En cuanto a la pistola y los LEDs, desafortunadamente los espectadores no comprenden que hay sensores de proximidad, ya que imaginan que están activados por un técnico. Otro tipo de datos biométricos es la actividad cerebral. Por el espectáculo Nor a Brain Opera por Alan Perlman, la actriz lleva un casco Emotive Epoch Plus electroencefalograma y los datos de su actividad cerebral son utilizados para determinar las imágenes proyectadas y el sonido, incluso secciones de texto pregrabados. La actriz representa Noor Inayat Khan, una princesa sufi musulmana que era agente secreto en la Segunda Guerra Mundial. Mientras que ella camina en el espacio e interactúa con los espectadores, la vida de la princesa es narrada. Todo eso provoca las reacciones neuronales de la actriz. Las señales del casco permiten diferenciar 4 estados emocionales: agitación, interés, frustración y meditación. Una visualización proyectada en uno de los 5 muros de la escenografía muestra burbujas de colores. El color indica qué estado emocional está predominando en cada momento. Para los otros 4 muros y el sonido, la directora ha utilizado el mismo concepto que hemos visto en La Travesía de la Nuit. Ha creado bancos de datos para cada estado emocional. Cuando el nivel de actividad que corresponde a un estado emocional alcanza un umbral predeterminado, los sonidos, grabaciones y vídeos de los bancos de datos correspondientes son reproducidos en orden aleatorio. Terminamos los ejemplos con Boiling Mind, un espectáculo de danza realizado por la Universidad de Keio y la Universidad Técnica de Darmstadt. Esta vez son los espectadores que llevan sensores. Los sensores miden la actividad electrodérmica y cardíaca. Esos datos son utilizados en tiempo real para crear visualizaciones, a veces simples, a veces más abstractos, las cuales son proyectadas sobre pantallas alrededor de las bailarinas. Los datos influencian también los parámetros de sonido y iluminación. Los datos son considerados indicadores del nivel de agitación de los espectadores, y las bailarinas adaptan su danza en función de esta información.
Nuevamente encontramos un bucle. Las bailarinas reaccionan a las visualizaciones, cuáles reaccionan a los espectadores, quienes reaccionan a las bailarinas. No hay una narrativa lineal, pero la idea central es reforzar la conexión entre los artistas y los espectadores. Hay 8 escenas con temas y visualizaciones diferentes. Un programa de visualización de datos mapea los datos a los parámetros. Generalmente, la variabilidad del ritmo cardíaco influencia el color, rojo por agitado, azul por relajado, y la tasa de variación de actividad electrodérmica determina la velocidad del movimiento de la visualización. Explicaré 2 escenas. Por la escena Business Card a la izquierda, los datos biométricos de cada espectador son exhibidos en gráficos personales proyectados lado a lado. Por la escena Chaos a la derecha, la visualización es una onda. El color indica la variabilidad media del ritmo cardíaco de los espectadores y la altura muestra el valor medio de la actividad electrodérmica. La tercera imagen muestra el dispositivo llevado por los espectadores. Los comentarios de los espectadores indican que el concepto es muy interesante, pero a veces no podían percibir los efectos de sus reacciones en las visualizaciones. Del lado del equipo, era muy difícil para las bailarinas de adaptar la danza en función de las visualizaciones y sonidos, pero era interesante poder ver cuáles partes del espectáculo eran las más estimulantes para los espectadores. Avanzamos a la comparación. Los diferentes tipos de datos que hemos visto lo más frecuentemente son los datos del corazón y de la voz. Después, de la respiración y de la piel. Y una vez cada uno, los datos cerebrales y la temperatura. Hemos encontrado también los sensores de movimiento. No son los datos biométricos, pero es interesante que estos espectáculos combinan varios tipos de datos del cuerpo, incluso del movimiento. Para todos los tipos de datos biométricos, la disponibilidad de sensores ha aumentado y el costo ha disminuido. Entonces, la posibilidad de utilizar muchos dispositivos simultáneamente se ha vuelto más realista. Y podemos imaginar que en adelante veremos más espectáculos con los sensores llevados por los espectadores. Cuando hablamos de tecnología, se tiene que notar que no es exclusivamente los sensores, pero también la tecnología para comunicar entre los sensores y los ordenadores, y los programas que traducen los datos en formas visuales o sonidos o en movimientos de robots. Hoy en día tenemos Wi-Fi y Bluetooth para comunicar sin cables y muchos programas para manipular los datos, aunque de vez en cuando los creadores necesitan codificar para obtener los resultados que desean. Aquí, por ejemplo, un diagrama del flujo de datos de Boiling Mind. Utiliza Wi-Fi y Ethernet para transmitir los datos, el programa Touch Designer para crear las visualizaciones y los programas de gestión de sonido e iluminación ligados a 11 altavoces y 6 proyectores de luces de cabeza móvil. Las historias de estas piezas de teatro no son muy similares. Un rito sadomasoquista, una prisionera, un inventor que se traslada en sistema digital, un ciudadano desconfiado, un agente secreto. Los temas más notorios son poder y desconfianza. Y en casi todos los casos hay una perspectiva especial sobre el personaje principal gracias a los datos biométricos. La excepción es Boiling Mind, porque los sensores son llevados por los espectadores, entonces es el estado y el papel del público que cambia. La atracción de los creadores por los bucles entre actores y datos es interesante. A veces piden a los intérpretes de adaptar su actuación en función de las visualizaciones o sonidos, y a veces esperan que el actor sea afectado emocionalmente por las imágenes y que esto influencie su actuación y sus medidas fisiológicas. En este caso, el llamado bucle es bastante hipotético. Evidentemente, en general, los realizadores creen que los datos biométricos ofrecen una ventana a la mente y las emociones. A veces se supone que los actores puedan experimentar las emociones del personaje y suprimir todas las otras emociones, como la agitación y el nerviosismo de la actuación. Posiblemente la capacidad de habitar su personaje internamente y totalmente será el desafío del futuro para los intérpretes.
De hecho, los datos biométricos no son muy fiables como indicadores de emoción. Hasta el encefalograma es muy limitado. Puede distinguir entre agitación, interés, frustración y meditación, con una precisión de al menos 65%, pero no puede juzgar a las cosas ni identificar todas las emociones y los pensamientos complejos que puedan contribuir a un estado emocional. Y por supuesto, la temperatura, la actividad electrodérmica, etc., están todavía menos conectados con lo que pasa emocionalmente. Death in the Powers es un poco diferente. El objetivo es utilizar los datos para provocar una presencia desencarnada del personaje, no únicamente una representación de su mente, pero también de su cuerpo. Por eso tiene más éxito. No es probable que los espectadores perciban y comprendan todas las funciones de datos en el sistema, pero es claro que cuando el actor esté fuera de escena, los datos biométricos permiten al personaje de Simon Powers una presencia más fuerte que habría sido posible utilizando solamente un micrófono. La tecnología utilizada en las creaciones que he explicado en esta ponencia tiene muchas posibilidades que apenas hemos empezado a explorar. Estas obras han demostrado que podemos tomar los datos del cuerpo y utilizarlos o mostrarlos en tiempo real de diferentes maneras. Lo que es menos seguro es cuál es la mejor manera de integrarlos en la creación teatral. La muestra de los datos biométricos da a los espectadores una conexión novedosa e íntima con el actor. Sin embargo, frecuentemente las conexiones entre imágenes, sonidos y datos biométricos no son demasiado claras. Además, a veces la tecnología no es adecuada a la historia. Somos atraídos por la idea que los datos biométricos muestran las emociones, pero posiblemente sería mejor considerar los indicadores del cuerpo y utilizarlos en las realizaciones donde una presencia o una perspectiva especial del cuerpo sea coherente con los temas. Muchas gracias y hasta pronto.